casa propia, Ecuador. Los temas políticos son analizados en Polética por Ciudad TV, con el auspicio de Nova Marketing, Azafrán, Open Lab Latinoamérica y Mi Casa Propia Ecuador. Los temas políticos son analizados en Polética. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Para nosotros es un placer enorme el poder estar con ustedes nuevamente para conversar de temas que, sin lugar a dudas, nos interesan a todos los ecuatorianos. Y hoy con un tema que de seguro va a causar mucha, pero mucha la atención de los ecuatorianos y de todo el mundo quienes nos pueden observar a través de Ciudad TV, esta plataforma alternativa que nos permite estar en contacto con la gente y sobre todo con la información. Quiero dar la cordial bienvenida a Paolo, quien nos va a acompañar en esta tarde y noche en esta entrevista. ¿Qué tal, Paolo? Un gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, Oscar. Gracias por haberme invitado esta vez a Ciudad TV para poder platicar y charlar de temas interesantes. Correcto. Así estamos dándoles la más cordial de las bienvenidas. Esto es Polética, el espacio donde hablamos de política y economía, pero con ética. Buenas tardes. En punto marcamos las 15:45. Los temas políticos son analizados en Polética por Ciudad TV, con el auspicio de Nova Marketing, Azafrán, Open Lab Latinoamérica y Mi Casa Propia. Correcto. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con un experto en economía y petróleo, justamente para hablar de este tema. Paolo, ¿de quién se trata? Perfecto, Oscar. Precisamente es de Javier Rivas, es director y socio fundador de IFRIDE, es doctor en economía por la Universidad de Zaragoza, ha tenido algunas maestrías en Europa, es licenciado en empresariales por la Universidad de Zaragoza y Lovaina y licenciado en geografía e historia de la UNED. Ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en empresas del sector financiero y en la Comisión Europea. Es profesor de diversas universidades españolas e internacionales. Es consultor especializado en finanzas y estrategia, liderando su carrera profesional numerosos proyectos de formación. Entre otros, es coautor del libro Cómo desinvertir en bolsa. Estamos con Javier Rivas. ¿Qué hay? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Correcto. Javier, entremos en materia. Para comprender el contexto de esta entrevista, nos gustaría conocer, saber qué son las previsiones y cómo se verán afectadas debido justamente a esta pandemia sanitaria que vive el mundo y, por supuesto, a la caída del petróleo que la semana anterior alcanzó cifras que nunca habían llegado, menos 40%. ¿Qué tal, Javier? Bueno, la verdad es que hacer previsiones es complejo. Solo para entender por qué el petróleo está tan barato, pues hay que entender que se esperaba, la Organización Mundial de la Energía, ¿no? Esperaba un consumo diario de 100 millones de barriles. Para hacernos una idea de lo que ha caído la demanda, podemos apuntar a que el 40% de la demanda de petróleo es transporte, ¿no? Y casi la mitad es aviación, ¿no? En el hemisferio norte ahora mismo están volando menos del 6% de los aviones. Entonces, el impacto en la demanda se calcula solo en el hemisferio norte en 29 millones de barriles al día, que sería el equivalente casi al 30% de la demanda. Entonces, la previsión que hay, lógicamente, va a depender mucho de la duración de la pandemia, ¿no? Hay un efecto muy importante, que yo creo que es el que hay que marcar para los próximos, digamos, 4 o 5 meses, que es que tenemos la temporada turística en el hemisferio norte, ¿no? Lo que es julio, agosto,
donde aproximadamente se concentra el 20% del total de los vuelos que se realizan, ¿no?, en todo el año, a nivel mundial, estoy hablando. Y básicamente esta temporada se da por perdida. En países como España, Italia, Estados Unidos, Francia, se habla de que el turismo con muchísima suerte va a llegar al 15% de sus cifras del año 2019. Y eso sí hay turismo, ¿no? Porque no está nada claro que las economías lleguen a reabrir en julio, agosto. Simplemente esa cifra nos da una estimación de qué es lo que ha pasado. La demanda ha caído entre un 30 y un 40%, solo por esa vía. Y los países productores de petróleo no se han puesto de acuerdo a tiempo. Es más, Arabia Saudí y Rusia justamente empezaron una guerra, ¿no?, por el control del mercado petrolífero. Por tanto, si tú produces lo mismo y la demanda cae un 40%, donde tú almacenas el petróleo, pues cada vez está más lleno. Y es lo que pasó la semana pasada, el viernes anterior, que básicamente no había espacio para, como se dicen los anglosajones, estocar el petróleo, ¿no?, para el estocaje. Eso es el efecto básicamente. ¿Qué va a pasar? Probablemente tenemos 3-4 meses todavía malos. Todo lo que es el verano europeo va a ser malo. Y la gran duda, y ojalá yo tuviera una respuesta, estaría viviendo en una isla del Caribe, habría vendido o comprado todas las acciones de las petroleras del mundo, ¿no?, para hacerme inmensamente rico, y no es el caso. Pero la gran duda es qué va a pasar en el tercer y el cuarto trimestre, ¿no? Tercer y cuarto trimestre van a ser los que van a marcar claramente la evolución de los mercados en general y del petróleo en particular. Bueno, no quiero extenderme más. Javier, una consulta. ¿Y qué va a pasar con los derivados del petróleo en el mundo? Es una buena pregunta, porque ahora hay que pensar que se abre, por no ser muy técnico, simplemente hablar un poco en términos muy generalistas, ¿no? Se abre ahora una guerra muy interesante, ¿vale? Está muy bien, el petróleo ha caído, los países que consumen pues están contentos, los países que producen están tristes, pero esto va mucho más allá, ¿no? Porque ahora se abre un interesante debate. ¿Quién va a invertir, ¿no?, en nueva exploración y producción a estos precios? Y el mundo no está preparado todavía para asumir, ¿no?, unas fuentes de energía no dependientes totalmente del petróleo. Entonces, ahora es muy interesante la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los gasóleos, ¿no?, con los gases naturales, ¿no?, que son un subproducto? Pues el gas natural, si habéis visto la evolución en los mercados, está bastante más sostenido que el petróleo, básicamente porque se espera que el consumo más ligado a la calefacción caiga menos, ¿no? Pero en conjunto, como esto dure mucho más, vamos a asistir. Ahora, como digo, los países, mi país, España, es un país consumidor, no es productor, pero no estamos tampoco especialmente contentos, todo lo contrario, porque vemos que efectivamente a corto y medio plazo pues puede haber una caída de la producción de petróleo en un momento en el que no estamos nadie preparados todavía para asumir otras fuentes energéticas totalmente. Pues fíjate, es un efecto del cual vamos a empezar a hablar. Yo creo que todavía no se habla de eso, pero por desgracia va a ser la siguiente gran pregunta que nos vamos a hacer a nivel económico. ¿Quién va a invertir en un mercado en el que corres el riesgo, ¿no?, de que te tengas que quedar el producto? No sé si entendéis, es un tema bastante serio, ¿no? Javier, las Naciones Unidas publicaron que el mundo está en un riesgo de proporciones bíblicas durante los próximos meses, lo que tú acabas de mencionar. ¿Es así de grave la situación, Javier? Antes de empezar la entrevista estábamos dando algunas cifras, ¿no? Pues es muy fácil de entender para alguien que no sea economista. Si el PIB de un país es 100%, ¿no?, y hay 57 semanas en un año, pues eso quiere decir que se produce un poquito menos de un 2%, ¿no?, cada semana. Pues en España, por ejemplo, llevamos casi 8 semanas confinados. La multiplicación es fácil, ¿no? Es cierto que algunas actividades se pueden realizar de manera telemática, ¿no? Entonces, claro, pues esto quiere decir que el mundo pues va a vivir una crisis nunca vista, porque nadie la esperaba, ¿no? Con la crisis de 2008 había habido un susto muy grande en 2007, había habido ya algunos indicios de que la economía estaba, permitidme la expresión, que no sé si usáis en Colombia, recalentada, ¿no? Estaba como
como verdaderamente demasiado exuberante, que es la expresión que empleó Greenspan en su momento. Y ahí es donde efectivamente teníamos algún indicio. Esto nos ha pillado completamente por sorpresa, ¿no? Ha sido una caída tan brutal de la demanda, una caída tan brutal del PIB que verdaderamente nadie lo ha previsto, nadie lo podía prever. Y eso hace que nos enfrentemos a una situación, pues, desde el punto de vista macroeconómico, muy difícil de arreglar, porque no va a haber ningún país que pueda venir a salvarte. Aquí en Europa, sabéis, tenemos la Unión Europea y antes, pues cuando había una crisis en Grecia, la anterior crisis, pues llamamos a Alemania y los alemanes más o menos pues ayudaron, ¿no? Ahora Alemania pues no va a sufrir una caída del 15 o del 16% como otros países, pero igualmente va a sufrir una caída del 5 o del 6%. El caso de Ecuador, pues también, el caso de Brasil, los fondos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial pues no van a llegar para ayudar a todos los países, porque ninguna institución macroeconómica internacional está preparado para que todos los países al mismo tiempo estén en crisis, que eso es la gran diferencia que tiene esta crisis con respecto a la anterior. Por ejemplo, en la crisis de 2008, América Latina lo pasó más o menos bien, ¿no? Y hay zonas del mundo que razonablemente tuvieron menos afectación. Por eso la ONU habla de crisis de dimensiones bíblicas, porque vamos a ver caídas de 2 dígitos, de más del 10%. Yo puedo hacer la apuesta fácil con vosotros en más de una cincuentena de países. Seguro que casi todos los países europeos están ahí. Algunos de América Latina, no muchos. Seguramente Estados Unidos va a caer también un 6, 7, 8% fácil. Entonces, claro, esto nadie estaba preparado. Dicen las malas lenguas, ¿no?, que los economistas somos muy buenos forenses, pero muy malos médicos, ¿no? Es decir, sabemos dictaminar de qué murió el enfermo, pero no sabemos curarlo. Bueno, pues con el COVID nos está pasando igual, ¿no? Estamos yendo por detrás porque el puñetero virus nos ha pillado totalmente de imprevisto. Eso es la crisis de dimensiones bíblicas, que ahora necesitamos verdaderamente medidas económicas muy sensatas, muy sensatas, que no requieran una gran inversión pública y que permitan reactivar poco a poco esto. Javier, sabemos que ustedes consumen el tema del petróleo, no son un país que obviamente explota el tema petrolero. ¿Qué va a pasar con nuestros países, por ejemplo, como Ecuador, como Venezuela, en el tema de medidas económicas? ¿Tendrá que subir el tema de los combustibles? Claro, no queda otra. No sé si habéis visto las noticias hoy. Ya Venezuela ya lo hizo. Venezuela ya lo hizo. Efectivamente, Venezuela ha pasado de tener el petróleo más barato del mundo a tener el más caro. Esto es yo siento dar malas noticias, pero es algo que tiene que pasar, no va a haber otro remedio. Yo creo que el gran problema al que se enfrenta ahora mismo Ecuador, y sabéis que os he contado antes de entrar en la entrevista, que es un país que conozco y quiero mucho. El gran problema es el tema de la dolarización, porque para que Ecuador siga funcionando necesita la entrada de dólares. Y ahora la gran pregunta es de dónde van a entrar esos dólares, ¿no? Si no hay turismo y no hay petróleo, que es la gran exportación, ¿no?, pues queda el turismo de camarón, pero tampoco creo yo que con eso la exportación de camarón, pero con eso no va a dar para todos esos ingresos. Entonces ahí, fijaros, yo creo que la gran preocupación que yo tengo en el caso de Ecuador es cómo se va a mantener esa dolarización de la economía, y eso es la gran pregunta que ahora mismo hay que hacerse. Yo creo que vais a ver un fenómeno que va a ser muy claro, que va a ser la caída de precios una vez que pase la crisis. Estoy refiriéndome tal vez ya junio, julio, ¿no? Vais a ver una caída de precios, va a caer muchísimo la demanda, sobre todo en bienes duraderos. Esto ya se está viendo aquí en Europa. Aquí muchos bienes, como por ejemplo como vosotros decís, los carros, ¿no? Nosotros decimos coches. Los carros ya está habiendo ofertas aquí para comprarlos al 20-30% de descuento. Nadie quiere comprar, nadie tiene plata. Y va a haber un fenómeno de deflación muy importante. Y lo que va a ocurrir es que el gobierno va a tener que empezar a poner impuestos donde no los había, ¿no? Y uno de ellos va a ser el consumo de las gasolinas, ¿no? Por desgracia, creo que todos los gobiernos van a tener que hacer eso, porque sus fuentes de ingresos se van a cortar. Los países productores van a vivir una época dura, ¿no? Dura. Por eso les va a caer la principal fuente de dólares. Gran trabajo.
gran responsabilidad para los ministros de finanzas en el mundo entero. Si tuvieses la oportunidad tú de asesorar a un ministro acá en Ecuador que se dedica a la parte financiera, ¿qué le recomendarías ver? ¿Qué harías? ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida, ojalá tuviera yo la medicina idónea, ¿no? La mejor medicina es intentar salir del confinamiento cuando sea seguro, ¿no? Wow. Porque salir antes de eso es muy peligroso. Mira, en Italia, por ejemplo, que es el país que estamos viendo que por desgracia, ¿no?, ha gestionado peor la crisis de inicio, ¿no? España la gestionó igual de mal, pero un poco más tarde. Pues ellos no se lo tomaron en serio al inicio. La ciudadanía tardó mucho en concienciarse y van por la 10ª semana, ¿no? Y hablan del 4 de mayo, empezar muy poco a poco. Entonces, la mejor medida económica, fijaros lo que digo, antes, si queréis hablamos de otras, ¿no? Pero antes de nada es, efectivamente, saber quién está enfermo y quién no, que todo el mundo antes de salir a trabajar sepa y se haya hecho un test para saber si puede o no salir. Esto es, por ejemplo, el gran problema a nivel mundial. La mala gestión de muchos gobernantes no hay, pero la industria farmacéutica de cualquier país, si se lo hubieran encargado hace un mes, yo creo que en cualquier país del mundo la industria local lo habría podido hacer. Lo que pasa es que los gobernantes, y no hablo solo de Ecuador, estoy hablando a nivel global, no lo han hecho. Aquí en España hay un montón de empresas farmacéuticas muy potentes. Nadie se han ido a comprarlos a China y les han vendido, con perdón, bazofia pura, test que no tienen ni un 30% de sensibilidad. Entonces, la primera medida es, oiga, vamos a tomárnoslo muy en serio. Pues mira, ahí en Ecuador, por ejemplo, Guayaquil parece que ya lleva más tiempo. Pues para poder reabrir Guayaquil, primero hay que hacer test a una gran parte de la población. La segunda medida es, esto es como una guerra, yo les digo a mis alumnos que esto es como la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que la única diferencia es que no te han caído bombas, pero el aparato productivo se ha quedado parado. Y esa es la única diferencia. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial era mejor, porque cuando las bombas dejaban de caer, la gente salía a tomarse una copa en los bares, ¿no? Y por lo menos podía socializar. Aquí no, aquí ni eso. Aquí estamos todos confinados en casa, yo con mis 2 mellizos y mi esposa, y poco más. No podemos ver a gente. Por tanto, el consumo pues se ha ido a la porra. Por tanto, esa primera medida de incentivación del consumo y de conseguir que aquella gente que se le ha gastado sus ahorros sin poder trabajar es básica. Fijaos lo que han hecho algunos países asiáticos e Italia, y en parte Trump ha sido enviar bonos para que la gente consuma. Es decir, yo llego a un acuerdo con una gran empresa del sector de la distribución, y aquí, si va usted a comprar aquí, el gobierno le paga el 50% y la empresa le paga el otro 50%, ¿no? No sé si me explico. Ese tipo de bonos, cupones, descuento, incentivados por los estados, lo que antes, por desgracia, llamamos cartillas de racionamiento, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver, estos bonos de descuento y bonos cupón. Algunas empresas aquí en Europa lo han empezado a hacer por su cuenta, y es una medida básica, porque si el consumo no empieza a repuntar, el segundo problema que vamos a tener es que se va a perder mucho aparato productivo. Como decía, esto es una guerra, hemos tenido el aparato productivo cerrado, el problema que tenemos es, como no consigamos que ese aparato productivo se ponga a funcionar, las empresas cerrarán y perderemos ese aparato productivo. No habrá habido una guerra, pero las empresas irán cerrando. Entonces, incentivar el consumo con ayuda estatal al inicio, apoyando a los más débiles, claro. Esos cupones no se los tienes que enviar a alguien que gana $100.000 al año. Se los tienes que enviar a gente que escasamente tenía ahorros antes de la crisis, ¿no? Y esto creo que yo siempre digo que el Estado no debe ser benefactor, no, debe ser redistribuidor. Tiene que redistribuir la riqueza, no te debe dar de comer siempre, ¿no? Que esto es una gran pelea que tengo yo muchas veces con mis alumnos. Es decir, no tienes que esperar que el Estado te lo arregle todo, pero sí que te ayude con esa pequeña redistribución. Bueno, y una vez que por lo menos tengamos a la gente, permitidme la expresión, ¿no? Que ya haya salido del susto, ¿no? Y haya empezado a consumir, ya ahí hay que pensar en pues en el keynesianismo puro y duro, ¿no? En intentar que, bien sea con inversión estatal o bien sea con ayuda de instituciones internacionales, se hagan infraestructuras, se hagan cosas que ayuden a crear riqueza a largo plazo. Keynes, que era un gran maestro,
mal entendido, porque Keynes decía que los estados tenían que ahorrar cuando les iba bien para poder gastar cuando les iba mal. A los políticos han entendido la segunda parte, ¿no? Que hay que gastar siempre. Keynes no decía eso. Entonces, esa es la gran cosa que ahora hay que hacer, ¿no? Que hay que conseguir hacer algunas infraestructuras que verdaderamente a medio y largo plazo pues sean muy apetecibles. Eso en España se hizo, gracias a Dios, pues por ejemplo con la entrada en la Unión Europea, ¿no? Y la verdad es que eso fue un gran acierto, pero después de la Segunda Guerra Mundial, pues en toda Europa, ¿no? Hubo el famoso Plan Marshall, que todos conocéis probablemente, que fue lo que ayudó. Yo creo que a una escala menor, todos se nos ocurren muchísimas infraestructuras que crearían mucha riqueza en Ecuador. Estoy hablando de infraestructuras ferroviarias, carretera, bueno, muchas cosas que se pueden hacer, metros, ¿no? En algunas ciudades sería muy sensato. Entonces, fijaros, serían 3 fases, ¿no? La fase, digamos, que yo diría, si me permitís, el keynesianismo de subsidios, ¿no? Que la gente que no puede comer, coma, o se compre bienes de primera necesidad. La segunda sería ya ir un poco más hacia ese nivel de inversiones, ¿no? De construir infraestructuras necesarias. Y el tercer nivel es cambiar un poco la manera como la economía va a funcionar. No sé si os dais cuenta, pero esto ya no va a volver a ser lo mismo, el que crea que esto va a volver a ser lo mismo se equivoca. Yo el otro día estuve dando una videoconferencia a gente acá en España del sector turístico. Entonces yo les decía, había mucha gente que decía, no, esto en julio ya está y los turistas van a venir. Y yo les decía, mira, cualquier persona que piensa que esto va a volver a ser igual está equivocado. El turismo va a cambiar, el mercado petrolífero va a cambiar porque va a haber menos inversiones. Entonces va a haber que acostumbrarse a vivir de otra manera, ¿no? Con menos contacto físico, va a haber que acostumbrarse a tener menos bares, menos restaurantes, menos transporte, por tanto menos consumo de petróleo. El que sea capaz de hacerlo bien, pues serán los países que triunfen en esta. Todas las crisis son grandes oportunidades, ¿no? De todas las crisis sale un país, ¿no? que siempre emerge, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver quién lo hace mejor. De momento las bolsas dicen que el Nasdaq casi no ha bajado, ¿no? Y las empresas, que es las tecnológicas y las empresas tradicionales, pues han caído mucho. Eso nos está dando una idea. Quien se está forrando en este periodo es Amazon, ¿no? Yo a mis mellizos les estoy comprando juguetes por Amazon, porque no tengo otra manera de comprarles juguetes, ¿no? Y como yo, tanta gente. Bueno, eso es mi idea de cómo solventarlo. Entonces, fijaros que va desde empezar por lo más básico hasta ir escalando las medidas, ¿no? Pero la primera medida, como os digo, es saber quién puede o no puede salir. Mientras eso no esté, salir a la calle es como jugar a la ruleta rusa con un revólver, ¿no? Javier, no sé si tú estás al tanto de lo que está sucediendo en el Ecuador. El presidente lanzó un proyecto de la ley humanitaria que está actualmente en la Asamblea Nacional y está siendo tratada por los señores asambleístas. Esta ley humanitaria es simple, sacar del bolsillo de unos para entregar a otros. Es decir, los que supuestamente más tienen a los que menos tienen. ¿Tú crees que con eso se puede reactivar realmente la economía del país, metiéndole la mano a la gente y no haciendo medidas que realmente puedan beneficiar a todos? Claro, yo creo que yo no quiero meter tampoco aquí, sí, sigo mucho Ecuador, la verdad es que sigo mucho las noticias allá y por resumirlo muy rápido, ¿no? La redistribución no quiere decir, como tú bien has dicho, agarrarle el dinero del bolsillo a algunos para dárselo a otros. Quiere decir que hay un sistema fiscal, ¿no? Que sea no regresivo, sino progresivo y que todos paguemos los impuestos, ¿no? Y efectivamente eso es un gran problema también en muchos países, ¿eh? No solo en Ecuador, en muchos. Y desde ahí es donde debe partir la redistribución, ¿no? Y la redistribución quiere decir que habrá gente que a lo mejor tenía un nivel de renta altísimo y que con esta crisis se ha ido su negocio a la porra. Yo os puedo decir como ejemplo, en mi caso, yo puedo ser una persona, no soy rico, pero puedo ser una persona de renta media alta, pero el negocio de mi empresa ha caído un 92%. Solo por daros una cifra. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ahora viene el Estado me va a quitar el 8% que me queda. No sé si me explico. Entonces, las medidas, en mi opinión, no pueden ser tan simplistas como eso. Yo creo que va a haber muchas
muchos, permitidme la expresión, ricos, ¿no? Antiguos, que probablemente en esta crisis, imaginaros todo el que hubiera invertido en refinado de petróleo, por poner un ejemplo, ¿no? Mucho empresario de la minería, ¿no? Fijaos cómo están los precios de las commodities, de las materias primas a nivel mundial. No sé si lo estáis siguiendo, aparte del petróleo, pero hay verdaderos dramas, ¿no? Si nos bajamos hasta Chile, el cobre está que prácticamente lo regalan en los mercados. Entonces, claro, pues hay muchas materias primas, mucho empresario que se ha hecho muy rico en los últimos años, que si tú ahora le dices, oiga, deme, es que no tiene. Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pues aquí se ha ido a poner impuestos a los bancos, ¿no? Oiga, pero es que los bancos, ¿cómo van a dar nada? Si es que la morosidad, los préstamos que no se van a pagar, a lo mejor se van a quintuplicar o a sextuplicar. ¿Quién te va a pagar si no hay ingresos? Si está la gente en sus casas sin trabajar. Entonces, fijaros que esto es muy interesante lo que decís, ¿no? Pues lo que hay que hacer probablemente ahora como primera medida es intentar hacer emisiones de bonos, intentar digamos que esta primera fase del subsidio, del keynesianismo de subsidio, permitidme esa expresión, ¿no? Estos subsidios a la gente que lo está pasando mal tienen que salir de emisiones de bonos, ¿no? Cuando ya la economía se reactive, pues ya se verá, ¿no? Quién ha salido bien y mal de la crisis y ya se intentará apoyar con otras medidas. ¿Sabéis el problema que hay en muchos países que tienen los mercados internacionales de bonos cerrados, ¿no? Eso es un problema en América Latina muy grande. El otro día también, en una charla que di en Argentina, digo, ¿quién va a apoyar, por ejemplo, en Argentina las emisiones internacionales del país? Hace poco fue el segundo default en 15 años. Es muy difícil. Entonces, ese problema yo creo que es el que tenéis que enfrentar ahora mismo, que es un poco ganar credibilidad, tal vez buscar un aval, no directamente la financiación del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional para hacer una buena emisión, ¿no? de bonos que os permita hacer esa primera economía subsidiada o economía de subsidios o economía de cupones. O fíjate, yo no daría dinero directamente porque el problema, perdón, esperemos que no sea COVID, esto es seca. Es broma. Disculpadme. Lo que os decía, esa economía de subsidios, si tú le das el dinero no sabes lo que la gente va a hacer, ¿no? Entonces es mucho mejor entregar un cupón que te aseguras que la gente lo va a gastar en la tienda. Correcto. Les propongo algo a Javier. Vamos a la pausa comercial rapidísimo y enseguida volvemos con más temas. ¿Les parece? Fantástico. Desde hace más de 15 años, produciendo contenidos publicitarios, generando una idea tras otra, viajando a través de la imagen y el sonido, generando significados en el plano y jugando con la luz. Pensando, sumando a la oferta de contenidos para televisión y la publicidad, una nueva forma de hablar con el que está del otro lado. Televisión, documentales, cine, gráfica, folletería editorial, cartelería, multimedia interactiva, contenidos para celulares, organización de eventos, filmación con drones, evolucionando permanentemente para asistir a una reducida y exclusiva cartera de clientes en forma personalizada, sin perder de vista nuestra principal meta: divertirnos haciendo lo que nos gusta. Nova Marketing and Graphic Solutions. Gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan.
El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta. Con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. En Ciudad TV, hacemos la televisión que te gusta. Con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona. Estamos de vuelta nuevamente. Marcamos ya en el Ecuador las 16:14. Entiendo que en España, al otro lado del charco, son las 23:14. ¿Estamos bien? Son 7 horas, Javier, me parece, ¿verdad? Eso es, las 11:15. 11:15 en España, acá en el Ecuador. Las 16:14. Continuemos. A mí me gustaría saber, sabes que, Javier, esta situación del COVID, la situación sanitaria que ha golpeado la parte de la salud y automáticamente la parte económica. Sí, muchos los entendemos y lo comprendemos, que la gente al estar encerrados dejan de consumir combustible, productos y automáticamente la demanda del petróleo se queda ahí, ¿no? En stand-by. Pero ¿qué tiene que ver los países como Rusia, como Arabia Saudita en esa bronca que están? ¿Qué tienen que ver y qué tanto influyen para que el precio del petróleo caiga tan profundo? Tiene mucho que ver. Yo creo que ahí hubo, como se suele decir, una guerra de gallos, ¿no? Cuando empezó la crisis del COVID, estaba más o menos claro que eso iba a impactar en las materias primas, ¿no? Y tanto Rusia como Arabia Saudí pensaron que podían aprovecharse para conseguir una parte más alta del pastel. ¿Qué es lo que ocurre con Arabia Saudí? Que tiene yacimientos de petróleo muy, muy baratos de extraer, ¿no? Entonces ellos pensaron, bueno, vamos a seguir bombeando lo mismo, incluso más, porque como nosotros podemos producir petróleo por debajo de $1 el barril, aunque caiga el petróleo, nosotros vamos a seguir ganando dinero, ¿no? Y en ese entorno Rusia dijo, no te preocupes, yo te voy a seguir la apuesta, ¿no? Y yo voy a seguir produciendo el mismo petróleo o más del que producía antes. En esa guerra de gallos, el petróleo hubo 2-3 semanas que estuvimos produciendo entre un 5 y un 8% más de lo que se producía en el 2019, en el mismo mes. Entonces, como yo decía antes, si tú tienes a la gente que no consume, yo tengo con el mismo depósito mis carros pues desde hace 2 meses. Los llené justo antes y ahí están, ¿no? Tuve que llevar a mi hijo al hospital y fue lo único que hice. Nada, ni 1 kilómetro de carro, de distancia. Y entonces, en ese entorno en el que no hay demanda, si tú sigues produciendo lo mismo, ¿qué ocurre? Solo hay 2 soluciones. O bajas mucho el precio, eso fue la primera respuesta de los mercados, pero con todo, por mucho que tú bajes el precio, llega un momento en el que no necesitas petróleo porque nadie lo consume. Y ahí es donde entraron los gobiernos, ¿no? Fíjate que se critica mucho a Donald Trump en muchos ámbitos, pero él ha estado comprando petróleo como un loco, para sostener el mercado. Se calcula que Estados Unidos tiene más de 520 millones de barriles en su reserva estratégica, ¿no? Y estaba en torno a 300 antes de empezar la crisis. Pero llegó un momento que incluso con la ayuda estatal de aquellos países que somos dependientes del petróleo, porque no lo producimos, ni incluso cuando todos los países hemos llenado la reserva estratégica ha sido suficiente para aguantar la oferta. ¿Qué otra cosa ocurre? Y el petróleo es un mercado muy puñetero, como decimos aquí en España, muy difícil, ¿no? Es muy difícil parar de producir. Para parar de producir tienes que tomar una serie de decisiones de ingeniería, ¿no?
para que las máquinas no se estropeen, para que tú tienes ya encargado que el barco va a ir a buscar el petróleo en tal fecha. Por tanto, se tardan entre 2 o 3 semanas aproximadamente desde que tú tomas la decisión de dejar de que un pozo deje de producir hasta que ese pozo de petróleo efectivamente deja de llenar barriles, ¿no? Entonces, fíjate, si se juntan más producción, menor demanda, mercados que han estado sostenidos artificialmente por los gobiernos que estaban comprando para esas reservas estratégicas. Y finalmente, las características del mercado petrolífero que hacen que sea muy difícil parar de hoy para mañana la producción. Porque, claro, yo si tengo una fábrica de coches y quiero dejar de producir mañana, lo puedo hacer. Dejar de producir petróleo no es tan sencillo. Pues todos esos factores juntos son los que han producido esta hecatombe. Yo ahora en la pausa estaba mirando noticias que acaban de salir sobre el mercado de petróleo y, por ejemplo, justo acaba de salir un informe de Goldman Sachs, ¿no? Para entender un poco el punto en el que estamos, ¿no? Toda la capacidad de estocaje de almacenamiento de petróleo a nivel mundial que queda ahora mismo solo nos da para la producción de 2 semanas. Es decir, que efectivamente o se corta la producción, lo que ha caído la demanda, pues aproximadamente otro 30-40%, o en 3 semanas, 2 semanas nos vamos a ver otra vez en la misma situación que nos vimos hace nada, con la gente que no va a tener la oportunidad física de almacenar petróleo. Y así estamos. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta, Javier. Si bien es cierto, en el primer bloque nos explicabas que cuáles podrían ser las soluciones alternativas que tenga o que tome los gobiernos en lo macro, en lo micro. Javier, ¿qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos hacer? ¿Cuál es el nuevo horizonte que tenemos que trazarnos los ciudadanos? Ya hay que sacarse de la cabeza de convertirse en un funcionario público, un funcionario del gobierno. Complicado realmente. De hecho, se están despidiendo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Nosotros qué deberíamos hacer? ¿A dónde deberíamos apuntar? ¿Cuáles son las nuevas oportunidades laborales, de trabajo, de emprendimiento que posiblemente en esta sociedad, luego de esta crisis sanitaria y económica, tienen que tomar los ciudadanos? Es muy interesante la pregunta, porque claro, esto no va a volver a ser lo mismo, eso lo tenemos que tener todos claro. La economía va a cambiar, entonces, cosas que se ven muy claras, ¿no? Hacen falta gente con ideas nuevas, hace falta emprendedores. Fíjate qué palabra, ¿no? Gente con ganas de emprender. Yo aquí en España dirijo un máster en el cual hay pues entre un 20 y un 30% de alumnos ecuatorianos, ¿no? Y siempre les digo lo mismo en las clases, ¿no? Que lo importante de ese máster es que cuando vuelvan a su país, emprendan. Eso es lo primero, necesitamos emprendedores, gente con ideas frescas. La gente, yo tengo 50 años, ¿no? Pues la gente que tenemos ya 40, 50 es más difícil cambiar, ¿no? Entonces esta nueva generación que viene ahora de 20 y tantos, 30, es la que efectivamente tiene que dar el tiro, ¿no? Y fíjate, se ven 3 o 4 líneas muy claras. La primera ya la hemos hablado antes, la tecnología, ¿no? Necesitamos cambiar el, como decimos aquí, el chip, ¿no? Cambiar la mentalidad. La gente va a consumir mucho más a distancia. Por tanto, cosas que hacen falta, pues buenas infraestructuras tecnológicas. Estamos hoy hablando aquí, fíjate, gracias a 2 empresas de telefonía. No sé cuál estáis usando allí. Aquí yo creo que es Telefónica, en este caso, perdón por la promo. Creo que es la que surte, ni lo sé. Fíjate si me preocupaba poco antes. Bueno, pues este tipo de cosas son importantes. La inversión tecnológica, conocer mucho más los sistemas, ser capaz. Yo tengo una empresa de formación aquí. Pues que los profesores sepan dar una clase online, súper importante. Bueno, pues que la gente sepa hacer marketing online, cursos online, venta online en general. Todo este tipo de cosas van a ser básicas. Fíjate, las grandes triunfadoras del Nasdaq, empresas tecnológicas, en estos 2 meses han sido Amazon y Netflix. Lo cual nos da un poco idea de por dónde vamos. Vamos a un mundo más triste, también. Vamos a un mundo en el que nos vamos a relacionar un poco menos. Por lo menos, perdóname que te diga, hasta que haya vacuna. Y eso no parece que vaya a ocurrir mañana.
Si es que la hay, porque hay gente, sabes que hay gente que opina que como en otros virus no va a ser posible la inmunidad total. En cualquier caso, vamos a un mundo más desconfiado, de menos contactos, por tanto nos hace falta emprendedores y nos hace falta tecnólogos. Y otra gran lección, los políticos ni los jugadores de fútbol nos salvan, ¿no? Nos salvan los médicos, los sanitarios, ¿no? Y la inversión en sanidad yo creo que es otra de las grandes. No te he oído, perdón, se ha cortado. Te decía que la religión tampoco, ni futbolistas, ni políticos. Hay como que se ha desnudado algunas cosas, ¿no? Los artistas, los futbolistas, la misma religión, como que ha quedado ahí en stand-by realmente y nos hace pensar dos veces, ¿verdad? Es un mundo más descreído. Fíjate, ahí en Ecuador tuvisteis, creo, una polémica al inicio, ¿no? Sobre la subvención a la gente de la cultura, ¿no? Para que alegrara el confinamiento y todo este tipo de cosas. Aquí en España ha habido esa misma polémica y en realidad la gente cuando está sola en casa pues busca otro tipo de cosas, ¿no? Busca pues ver una película con su familia, no sé, es otro tipo de vida, ¿no? No sé si es mejor o peor, probablemente sea peor, ¿no? Pero es distinta y necesitamos gente que sea capaz de adaptarse, ¿no? Y esa mentalidad, fíjate, yo el otro día claro, pues me toca recoger los cubos de la basura porque aquí ya no puede venir nadie a casa, ¿no? Pues admiro mucho a la gente que va a recoger la basura ahora, ¿no? Son verdaderos héroes porque nadie les ha dado un equipo de protección y ahí los tienes, ¿no? Todos los días recogiendo la basura, ¿eh? Pues fíjate qué tipo de profesiones, perdóname que sea así un poco me ponga en plan un poco triste, ¿no? ¿Qué tipo de profesiones estamos aprendiendo a valorar que no valorábamos? Los funcionarios públicos, yo estoy viendo, aquí en España hemos tenido más de 20.000 gente entre militares, policías infectados, ¿no? Porque iban a trabajar sin la menor de las protecciones. Eso ahí en Ecuador también ha pasado, ¿eh? Entonces, ese tipo de gente, ese tipo de profesiones, ese tipo de economía, pues van a ser las que van a ser un poco las que nos van a llevar hacia el futuro. El sector público, pues yo creo que va a vivir una reconversión total, ¿no? Ahí habéis tenido la polémica sobre los sueldos de los asambleístas y otras muchas, ¿no? Pero en el fondo uno se pregunta, aquí fíjate tenemos un congreso de 350 personas, pero con el tema del COVID y el distanciamiento van 30, ¿no? Nadie lo ha notado, ¿no? Tenemos una segunda cámara que es el Senado, que bueno, lleva sin reunirse 3 meses, no ha pasado nada, el país sigue funcionando. Y yo creo que ahí es un poco igual, ¿no? Lo que tú dices, pues bueno, hay mucho sector público que está cerrado, ostras, el país sigue funcionando, ¿no? Eso es una gran apertura de ojos, ¿no? De que en muchos casos hay mucho sector público que está muy sobredimensionado. Perdón, como decimos aquí, la filípica, ¿no? La exposición tan larga. Correcto. Mira, Javier, nos preguntan si es recomendable comprar commodities y acciones y qué empresas recomienda. La bolsa, yo me he dedicado 14 años a ser analista bursátil. La bolsa ahora mismo está en lo que se llama, ahí en toda burbuja que se explota. Lo que hemos visto ahora mismo en la bolsa ha sido una burbuja que se ha explotado, ¿no? Teníamos la burbuja de la bolsa americana que llevaba como 14 años subiendo. Bueno, 14, un poco menos, tal vez 12. Pero lleva mucho tiempo subiendo y de repente pues esto ha sido un bofetón terrible. Una vez que se ha derrumbado, pues ahora mismo estamos en la fase de rebote. Yo digo que en toda crisis hay 3 fases, ¿no? La primera fase es esta. Esto es como, y me permitís la expresión, es como romper con una pareja, ¿no? Estamos en la fase, no quiero saber nada de la bolsa, no quiero saber nada de la pareja una vez que rompe con ella, ¿no? Bueno, pues esa fase ya la hemos vivido, ¿no? Es la fase en la cual los mercados se derrumbaron. En la segunda fase, que es la que estamos ahora, es la fase, digamos, de ver si la recuperación va a ser larga o corta. Y la bolsa, en general, sobre todo en Estados Unidos, ha recuperado ya bastante desde mínimos. Esa es la fase más preocupante, ¿no? Esto es como la antigua pareja que te llama después de 2 meses, ¿no? Y tú no sabes si volver o no. Pues esto es igual. Aquí la bolsa nos está tentando con volver. Efectivamente, pero el tercer punto es el crítico, ¿no? Que es la fase, digamos, en la cual los datos macro nos van a decir si efectivamente la economía va a recuperar rápido o lento. Esa fase será después del verano del hemisferio norte, quiero decir, después de agosto, septiembre, va a ser la fase en la cual vamos a saber hasta dónde está llegando la
la herida, ¿no?, del Nasdaq y siguiendo con el ejemplo, ver si puedo vivir sin la antigua pareja. Si yo comprase bolsa, serían empresas de un negocio muy sólido. Y alguno me esperará a lo mejor que diga que compren empresas tecnológicas. Bueno, yo no compraría empresas tecnológicas porque no han caído mucho y ahora mismo Amazon está subiendo mucho en bolsa y los resultados son muy buenos, pero según los datos de la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener entre 200 o 300 millones más de personas desempleadas en el mundo cuando esta crisis acabe. Entonces, incluso esas empresas lo van a pasar mal cuando el COVID pase. Entonces, yo más que en empresas tecnológicas me concentraría en empresas de una demanda muy estable que pueden ser defensivas a medio y largo plazo. Estoy hablando de alimentación, estoy hablando de sectores muy concretos, por ejemplo, ligados a servicios básicos, infraestructuras. Creo que la obra pública, después de que pase todo este lío, va a tirar bastante. Esas serían mis recomendaciones. Si la bolsa cayera mucho después del verano, mi mejor consejo, si quiere el televidente, el espectador, hacerme un poco de caso, Warren Buffett, no soy yo, dice la frase siempre que hay una crisis, cash is king, ¿no? La liquidez, el dinero, es el rey. ¿Por qué digo esto? Pues porque efectivamente creo que van a venir tiempos en los cuales uno va a poder invertir, pero para poder invertir necesitas tener la plata. Si tú te anticipas mucho en la recuperación, pues lo puedes pasar un poco mal. Entonces, digamos, resumiendo mucho, pues comprarse a lo mejor acciones de una cadena alimentaria en Estados Unidos, cualquiera, Walmart, por ejemplo, comprar acciones de Coca-Cola, comprar acciones en Europa de Danone. Bueno, pues son empresas alimentarias de distribución que razonablemente lo están haciendo bien ahora y cuando se pase la crisis, cuando se pase, estoy hablando, no sé si va a ser 3 meses o va a ser un año, pues van a tener un negocio estable. Por el contrario, comprar empresas que ahora mismo están muy beneficiadas por este entorno, pues es muy arriesgado. ¿De acuerdo? Entonces mi mejor consejo es ser muy prudente en la inversión y esperarse tal vez en liquidez un tiempecito. Correcto. Javier, hablabas y mencionabas sobre la tecnología, la educación. En Latinoamérica, realmente los gobiernos tienen una deuda con su pueblo, con la gente, en temas de educación. Y ahora se nos viene el teletrabajo, se nos viene la teleeducación. Complicado. Hay un reto también para las universidades, hay un reto también para los profesores. ¿Están preparados en Europa? ¿Está preparado la América para estos nuevos retos? Yo te voy a decir, yo llevo haciendo formación online y mi empresa se dedica a eso pues muchos años, ¿no? Más de una década. Pero te digo cómo ha funcionado aquí porque yo creo que todo llega, ¿no?, de los dos lados del Atlántico, en vuestro caso más del Pacífico, ¿no?, cruzando el charco. Pues lo que ha ocurrido es que hubo un ministro de universidades que un día llegó y dijo, mire, váyanse ustedes a casa y den las clases online. Y alguien de la universidad pública, estoy hablando de la universidad pública, dijo, oiga, es que no tenemos sistemas. Te corto solamente, Javier. ¿Sabes que no sé, tenemos un problema con tu cámara? No sé, es que se deshabilitó o hubo algún inconveniente ahí. Tal vez lo más sencillo es apagar y volver a encender. Vamos a intentarlo. Sí, a ver, sí, apágala y préndela nuevamente para ver si que la retomamos. Tuvimos un problema. Ahí estamos. Vamos a ver qué nos dice nuestro productor. Apágala y préndela nuevamente. A ver, déjanos a ver si es que nos confirma Paul. Si pudimos... ¿Qué pasó, Paul? ¿No sale? Vuelvo a apagar, no hay problema. ¿Qué pasó? A ver ahora. Qué curioso, ¿no? En la tecnología estamos hablando de la preparación, ¿no? Y ves, justo el sistema se cayó. Son los grandes retos. Bueno, estoy intentando ahora mismo por tercera vez. Sí, a ver. Vamos a ver si...
Vamos a ver si es que podemos solucionar este problema. Ahí está nuestro equipo de producción intentando solucionar también. No sé, me confirma, Paul, cómo estamos, ¿ok? Sí, bueno, vamos a intentar solucionar este pequeño problema. Nos vamos a irnos a la pausa comercial rapidísimo para tratar de solucionar estos pequeños, grandes inconvenientes y retornamos ya con más preguntas, casi ya en la parte final de la programación. ¿Queréis que salga del todo y vuelva a entrar? Los temas políticos son analizados en Polética por Ciudad TV. Con el auspicio de Nova Marketing, Azafrán, Open Lab Latinoamérica y Mi Casa Propia Ecuador. Perfecto, estamos de vuelta. Justo lo que hablábamos, ¿verdad? Los nuevos retos. Y estos retos de la tecnología, de la educación, son los que tenemos que superar, Javier. Ahora sí, continuemos, estamos ya en condiciones. Como decía, pues aquí lo mismo ocurrió exactamente, ¿no? El ministro de Educación nos dijo, oiga, den las clases como puedan. Y no había sistemas, ni muchos profesores habían dado nunca una clase online, ¿no? Eso es un reto básico. ¿Por qué? Pues porque la tecnología bien empleada es una manera fantástica de integrar, ¿no? De poder dar formación a gente que no podría ir de otra manera a la universidad. Entonces es un gran reto, pero es un reto apasionante. Y el poder dar formación a través de videoconferencias permite pues, tener acceso a profesores internacionales sin tener que desplazarse del país. Por tanto, es una medida enormemente integradora. Es mucho mejor que el profesor te esté dando clase, en mi caso desde Madrid a Ecuador, que no que yo me tenga que desplazar desde Quito, desde Guayaquil, desde donde sea, a España. Y eso es un tema muy interesante. Pero claro, lógicamente el tema no es solo tecnológico, que lo es, porque lógicamente hace falta que la infraestructura de Internet del país esté preparada. Aquí, por ejemplo, ahora hemos hecho la videoconferencia hasta ahora porque los sistemas están prácticamente todo el día colapsados, ¿no? Ni siquiera un país que se supone que que ya tiene una cierta antigüedad en el mundo de Internet y se supone que está en el G20 y todo este tipo de cosas, pues este tipo de cosas nos han superado a nivel de infraestructuras. Entonces eso los políticos tienen que tenerlo muy claro. Antes hablábamos de infraestructuras. Por supuesto, la infraestructura de telecomunicaciones tiene que mejorar. Pero dos, lógicamente no es lo mismo dar formación a través de la presencia con el alumno, que tú puedes contar un chiste, sabes que el alumno te está haciendo caso o no. Cuando tú estás delante de la pantalla del ordenador, tú no sabes si el alumno está al mismo tiempo usando el WhatsApp, ¿no? No lo sabes, o está en otro ordenador o con el celular está viendo cualquier otra cosa. Entonces el profesor tiene que ser capaz de captar la atención, tiene que ser capaz de cada poco cuestionar al alumno, tiene que prepararlo de una manera muy distinta. Las clases tienen que ser más cortas. Entonces una persona delante de una pantalla de ordenador raramente te aguanta más de 3/4 de hora, 1 hora. Estos son grandes retos, pero como digo, son retos muy apasionantes porque son integradores, permiten a gente que no podría ni pagarse ni asistir, pues poder formarse a nivel universitario o al nivel que sea. Es muy interesante y yo creo que esta es una de las grandes cosas de la COVID, de la crisis que estamos teniendo. Todas las crisis nos sacan, ¿no? Sacan estas oportunidades que van a ser a medio y largo plazo muy interesantes. Perfecto. ¿Cómo pasa el tiempo, Javier? Yo quiero agradecerte infinitamente y comprometerte que no sea la primera ni la última de que tengamos la oportunidad de conversar, de dialogar, de echarle un vistazo a la parte económica, a la parte técnica, porque acá los gobernantes la mayor parte del tiempo presiento están siempre mirando desde el lado político y no desde el lado técnico, desde el lado humano, desde el lado de los seres humanos. Y eso es fundamental, mantener estos diálogos, estas entrevistas, Javier. Así es que me gustaría comprometerte para una próxima oportunidad, mantener otro diálogo, otra temática. Yo muy agradecido de haber compartido contigo estos minutos.
Igualmente, para lo que queráis. Y, por supuesto, de esto no se sale desde la política, se sale desde la parte técnica y con buenas medidas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Ha sido un placer, la verdad, ¿eh? Correcto. Gracias a ustedes, amigos, a Javier, a Paolo, y nos volvemos a reencontrar en un nuevo programa de política.